Buenas noches, mis hermanos. Vamos a estar entonces en estos momentos escuchando la bendita palabra de Dios. Hoy quiero compartirles el tema titulado La meta del creyente con relación a la palabra de Dios. La meta del creyente con relación a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías. Y vamos a dar lectura al capítulo 8, versículos del 1 al 9. Repito, Nehemías, capítulo 8, versículos del 1 al 9. Mientras usted busca, ya en la mañana, en el servicio de la mañana, he estado predicando acerca de la importancia de las metas y he explicado qué es una meta. Y hemos visto hombres de Dios con metas en sus vidas, concernente a su relación en la obra con el Señor, en su servicio con el Señor. El mensaje de hoy día se titula La meta del creyente con relación a la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 9. Permítame leer. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios ciertamente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Vamos a orar. Bendito Padre amado, no cesaremos de darte gracias por la vida, por la salud, y por tus provisiones que recibimos cada día de tus manos amorosas, oh Dios eterno. Señor, queremos pedirte por la salud de algunos de nuestros hermanos, como también por la salud de los familiares de nuestros hermanos que se encuentran mal de salud. Oh Padre, te suplicamos por amor a tu nombre que puedas facilitarlo todo para que puedan recuperarse. Provee, oh precioso Dios, lo que ellos necesitan, los recursos económicos para el tratamiento. Padre amoroso, ahora te suplicamos que nos des entendimiento para comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi hermano, mi hermana querida, si yo le dijese a usted que el Hijo de Dios, que el creyente, debe tener su devocional diario, ¿estaría usted de acuerdo conmigo? Si yo le digo a usted que el Hijo de Dios debe de leer la palabra de Dios, debe tener
su estudio de la palabra de Dios. ¿Estaría usted de acuerdo conmigo? Amén. Pero lo cierto es, mis queridos hermanos, que no lo hacemos, que no tenemos una disciplina, que no muchas veces, a pesar de tener el tiempo, no hay en nuestro corazón el deseo de hacer nuestro devocional, de leer la palabra de Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. La meta del creyente con relación a la palabra de Dios es el título del mensaje. Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otra traducción, en la traducción, Nueva Traducción Viviente, traducen de esta forma este versículo: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. En este versículo, mis amados hermanos, hay una expresión que creo yo debe ser el centro de la meta de todo hijo de Dios, de todo creyente, con relación a la palabra de Dios. Quiero tomar este versículo para acentuar, pues, una meta central que todo creyente, que todo hijo de Dios debe tener en cuenta. Pues bien, si usted observa el versículo, nos dice dos cosas. Número uno, que en las escrituras, que es la palabra de Dios, que es la revelación de la sabiduría de Dios, es donde está la vida. Pues bien, aquí es donde está el centro del mensaje del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es el único que puede salvar, siendo que Él murió en la cruz, siendo que Él derramó su sangre preciosa en la cruz. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por usted, intercediendo por mí. También nos dice, mis amables hermanos, este versículo, que este libro, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, dan testimonio de mí mismo, dice el Señor Jesús. Esta palabra da testimonio, habla de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Aquí hay una palabra, déjeme decirle, que aquí en la palabra de Dios, en este versículo, Juan 5:39, hay una palabra que no tiene nada que ver con lo que es las escrituras en sí mismas. ¿Y qué es las escrituras en sí mismas? Hemos dicho, número uno, es la que trae vida eterna, y número dos, es la que da testimonio de nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿cuál es la primera palabra del versículo? ¿Cuál es la primera palabra del versículo? Amén. Sí, así es. Escudriñad. Escudriñad. Esta palabra significa examinar, investigar, averiguar cuidadosamente. ¿Saben? Muchas empresas hicieron una estrategia para poder vender sus productos, y la mayoría de ellos sacaron una tarjetita. Esta tarjetita contenía una parte gris. Esta estrategia de ventas se titulaba Raspa y Gana, y las personas debían de raspar esa parte gris y salía ahí, te ganaste un premio o sigue intentándolo. Y sabe, la palabra escudriñar tiene que ver con esto, con esta figura de raspar, mis amables hermanos, de raspar, de examinar, de escudriñar, de investigar cuidadosamente para descubrir verdades preciosas, principios preciosos que van a bendecir nuestras vidas. ¿Saben? Dos
2 años trabajé en una zona arqueológica. 2 años trabajé en una zona arqueológica. Y nuestros días ahí en la semana estaban divididos. Los 3 primeros días, lunes, martes, miércoles, hacíamos conservación del área arqueológica. Es decir, teníamos que limpiar toda el área arqueológica, cortar árboles, poder limpiar hasta el último rincón, regar los jardines, etcétera, etcétera. El resto de los días, jueves y viernes, entrábamos a otro tipo de trabajo que le llamaban excavación. Y ahí había un arqueólogo y por lo menos unos 12 trabajadores, y a cada trabajador nos daban un barilejo y una brocha. Ok, a cada uno de los trabajadores nos señalaban cierta área que con el barilejo teníamos que ir con cuidado, raspando, sacando la tierra y luego con la brocha seguir limpiando. Ahí donde escarbábamos con el barilejo, raspábamos, limpiábamos con la brocha. Y así íbamos nosotros limpiando y la tierra que salía lo vertíamos en un balde hasta llegar a medio metro o hasta 1 metro, donde descubríamos mantos, cerámicas, aún descubríamos fetos. Pero había una atención a nuestro trabajo, porque estábamos examinando, descubriendo. Y saben, es exactamente lo que debemos usted y yo hacer con la palabra de Dios. Rasparla, examinarla, investigarla, para poder encontrar verdades preciosas que van a revolucionar nuestro entendimiento, que nos van a poder dar ese crecimiento en nuestra vida cristiana. Uno de los grandes problemas, mis amados hermanos, es que no estamos raspando, no estamos atentos, no estamos investigando, escudriñando las sagradas escrituras. No estamos examinando la palabra de Dios. No estamos atentos a la palabra de Dios. Y hablando de estar atentos a la palabra de Dios, hay hermanos que durante los servicios virtuales, no digo que esto esté pasando en la iglesia Buenas Nuevas, porque en la iglesia Buenas Nuevas todos estamos atentos a la palabra de Dios. Y le decía de que en la mayoría, me refiero a los cristianos en general, la mayoría de los cristianos no están dando su atención a la palabra de Dios. Hay hermanos que durante los servicios virtuales, allí tienen en sus pantallas al pastor predicando, y ellos están presentes, pero sus pensamientos, su atención está en otro lugar. Su atención está en el reloj y están diciendo a qué hora terminará el mensaje. Su atención está en su pensamiento, ¿qué habremos de almorzar más tarde? Su atención está en el celular que han sacado. Están escuchando, pero han sacado el celular y están leyendo el mensaje o están enviando un mensaje y haciendo una serie de cosas en el celular o con el celular, pero su atención no está enfocada a lo que se está desarrollando en esos momentos. Se está predicando la palabra de Dios. Dios está a través de su siervo dando el consejo para su pueblo, pero el pueblo de Dios no está enfocado en lo que Dios está diciendo a través de ese mensaje. Vamos a ir a Nehemías, ahí en los versículos donde hemos dado lectura al principio. Nehemías capítulo 8, y vamos a leer del versículo 1 al 5. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 5, vamos a dar lectura. Nehemías capítulo 8, versículo del 1 al 5. Y leo. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba
que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, delante del pueblo de Dios, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. No solamente hombres y mujeres adultos estaban allí, sino también los adolescentes, los jóvenes, aún los niños, los que podían entender. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Todo el pueblo estuvo atento. Versículo 6. Aunque dije hasta el versículo 5, pero me emocioné y vamos a seguir leyendo. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatía, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anam y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Mis amables, aquí en primer lugar podemos ver que dijeron a Esdras que trajese el libro de la ley. Cuando Esdras trajo el libro de la ley, estaban todos los que podían entender. Pues bien, en el versículo 3 nos dice de que cuando Esdras abrió la palabra de Dios, el pueblo mostró respeto. El pueblo estaba atento a la palabra de Dios, honró la palabra de Dios poniendo su atención. Se enfocó en lo que el siervo de Dios estaba predicando. Pues bien, todo el pueblo de Dios respondió amén, amén, en el versículo 6. Todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Aquí podemos ver tres cosas, hermanos queridos. Aquí podemos ver tres cosas. El pueblo agradeció a Dios. El pueblo oró a Dios levantando sus manos, y el pueblo adoró, porque habla de que se inclinaron a tierra. Se inclinaron a tierra. Hermanos amados, nuestro Dios merece todo el respeto. Nuestro Dios merece toda la atención. Y yo le animo, mis amables hermanos, que en el tiempo en que usted ahí, cuando está con su familia, escuchando la palabra de Dios, ponga toda su atención, deje todo, evite que algo le distraiga y concéntrese en el consejo de Dios. Mis amables hermanos, la meta central que tenemos con relación a la palabra de Dios es escudriñar las sagradas escrituras. El pastor, mi amable hermano, y con mucho amor y respeto, el pastor no tiene la responsabilidad de llamarle por teléfono a usted y preguntarle si usted hizo su devocional, si usted ha abierto la Biblia. No tiene la responsabilidad. Los misioneros
que nosotros apoyamos no tienen la obligación de mandarte un mensaje vía WhatsApp preguntando si has hecho tu devocional, si has abierto la palabra de Dios. Los maestros de la escuela dominical no tienen la obligación de ir y tocar tu puerta para hacerte recordar que hagas tu devocional, que leas la palabra de Dios. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad tener mi tiempo con Dios, tener mi propio estudio de la palabra de Dios. Hay hermanos solamente que se han acostumbrado al día domingo y al día miércoles a abrir sus Biblias y el resto de los días está cerrada. Mis amables hermanos, todos los días tenemos que estar abriendo la palabra de Dios. Todos los días me he propuesto enviar una devocional vía WhatsApp, ahí en el WhatsApp de la iglesia, para que usted pueda escuchar, para que usted pueda abrir su Biblia y usted pueda nutrirse de la palabra de Dios. Ese es el propósito. Pues bien, ¿cuál debe ser mi actitud ante el consejo de Dios con relación a la palabra de Dios? Repito, ¿cuál debe ser mi actitud ante el consejo de Dios con relación a su palabra? Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 19 al 20. Santiago, capítulo 1, y leeremos los versículos 19 al 20. Ok, aquí vamos a ver dos consejos. Respondiendo a cuál debe ser mi actitud ante el consejo de Dios con relación a su palabra. Santiago 1, 19 y 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Le dije que hay dos consejos. El primer consejo es que nosotros tenemos que tener disposición para escuchar la palabra de Dios. Note usted que en el versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Sucede que algunas veces, mis amables hermanos, hemos tenido incidentes con algunas personas, ya sea en casa, ya sea en el vecindario, en el trabajo, hemos tenido algunos incidentes. Y luego, haciendo nuestro tiempo devocional, Dios nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, que no tenemos que condenarlos, que no tenemos que juzgarlos. Pero de repente, cuando leemos esto, nosotros levantamos argumentos y refutamos a Dios. Y le decimos a Dios: pero ¿acaso, Dios, tú no sabes el mal que me ha hecho? ¿Acaso, Dios, tú no sabes el peor momento que me hizo pasar esta persona? ¿Acaso, Dios, no sabes que me hizo derramar lágrimas? Y empezamos, como les decía, a levantar nuestros propios argumentos, a refutar a Dios. Nos enojamos, cerramos la Biblia, nos levantamos y nos vamos a hacer otras cosas. Mis amables hermanos, la palabra de Dios dice: pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bueno, Proverbios 10, 19. Proverbios 10, 19 nos dice lo siguiente. Proverbios 10, 19. Estamos viendo el primer consejo que nos dice que tenemos que tener la disposición para escuchar la palabra de Dios. Proverbios 10, 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hermanos, tenemos que aprender a hablar menos y escuchar más. Segundo consejo. Tengo que aprender a sacar la basura que hay en mi corazón. El versículo 21 habla de esto. Me refiero a Santiago 1:21. 1:21 dice:
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Tenemos que desechar, mis amables hermanos. Tenemos que sacar de nuestro corazón las cosas que no sirven. La palabra desechar tiene un significado de desvestirse, de despojarse. Es la figura de una persona andrajosa, maloliente, que camina por la calle con vestiduras sucias y rotas. Y esto no agrada a los demás. Y muchas veces así está nuestro corazón, amables hermanos. Están con inmundicia. Y nosotros tenemos que sacar esa basura. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está vestido de inmundicia, de morbosidad, de malicia y de muchas otras cosas. Conclusión, amables hermanos. Dios quiere que nosotros escudriñemos su palabra, que la examinemos y que también pongamos toda nuestra atención, todo nuestro respeto a su palabra. Dios quiere que aprendamos a tener disposición de escuchar más a Dios y nosotros hablar menos. Dios quiere que aprendamos a sacar la basura que hay en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra y te ruego que pongas el mecanismo en nosotros de escudriñar tu palabra. Que ese tiempo sea algo especial, sea un encuentro donde tú nos hablas y donde tú nos das tus consejos divinos. Padre, pon ese mecanismo en nuestras vidas de tener nuestro tiempo contigo, que sea un tiempo deleitoso, bueno y agradable. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.